Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y, por supuesto, asuntos políticos. Maestro Lara, me da gusto. Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Maestro, pues sigue la violencia en el país incontenible, pero nos llamó la atención que los cambios que hizo, a reserva de hablar del resto de elementos violentos, los cambios que hizo la jefa de gobierno de Ciudad de México incorporan a un político largamente señalado como vinculado con el crimen organizado, Rigoberto Salgado, exalcalde de Tláhuac, exdiputado, y ahora uno de los hombres que se va a encargar pues, de los asuntos de la atención social en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre que se habla de el dar responsabilidades a servidores públicos o a personas para el servicio público, pues se sobreentiende que existe un mínimo de diligencia, ¿verdad?, para conocer los antecedentes. No hablemos, por ejemplo, de control de confianza en áreas de seguridad y justicia, pero sí, evidentemente, esta persona pues tiene estos nexos, estos antecedentes con un grupo criminal que ha sido muy importante en la Ciudad de México desde hace muchos años, incluso que ha tenido pues un historial respecto de justicia federal con la Fiscalía General de la República, etcétera. Entonces, me parece que así como la jefa de gobierno ya cometió un error en la designación de un otrora secretario de Seguridad Pública, pues me parece que este nombramiento también tiene que ser sometido y revisado tanto por ella, incluso por las instancias de seguridad pública y seguridad nacional. Aquí me parece que el gobierno federal pues debe de advertirle los riesgos que esto supone, a menos, ¿verdad?, de que estemos hablando ya de otra circunstancia en donde, como hemos visto en otros estados, pues ya se permite, se alienta la participación de personajes con este tipo de vínculos y antecedentes, pues para que el crimen también se convierta en un brazo de operación política. Era precisamente el fondo de la pregunta, maestro Lara. La posición que le entregan a lo que se va a dedicar es al proselitismo pues electorero. Y bueno, pues en manos de personas vinculadas con grupos criminales, esto es un caldo de cultivo muy peligroso. No, y además es otro indicio, ¿verdad?, que confirma lo que se ha señalado incluso desde las elecciones del 2021, en donde fue evidente la participación ostensible del crimen como operadores políticos de Morena en varios lugares del país, especialmente en Sinaloa, Sonora, el Estado de México, y al parecer, pues la jefa de gobierno empieza a dar muestras de desesperación, pues porque sabe que sus posibilidades para ser candidata a la presidencia cada vez son menores. Ahora, la violencia sigue a todo lo que da, maestro Lara, en todo el país. Hace poco ultimaron a dos gerentes de dos maquiladoras, una en el sureste, otra en el norte del país. Se han ido contra sacerdotes. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, definitivamente lo paradójico es de que por más deterioro que estemos viendo, esto no tiene límite, ¿verdad? Hemos atestiguado ya eventos muy delicados de actos de violencia, de pérdidas enteras de familias, en hechos muy lamentables. A un niño lo ultimaron en una tienda junto a su perro de una manera inhumana. Y la autoridad pues sigue sin inmutarse, la autoridad sigue haciendo su propaganda, que es lo suyo, haciendo sus conferencias presumiendo supuestos logros de gobierno, pero el tema de la seguridad al parecer no entra en su agenda. Y pues también ya en la Ciudad de México lo estamos viendo, ¿verdad? También ya de alguna o de otra manera todos conocemos o hemos sido en lo personal víctimas de intentos de extorsión, entonces pues ya esto se está generalizando. Uno de los asuntos más llamativos en los últimos días, maestro Lara, fue el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y sobre todo la respuesta del presidente que pues ofendió a la jerarquía católica y la propia respuesta del obispo de Cuernavaca que le dice que
pues hay simulación y complicidad. ¿Frente a qué estamos en este caso? Es la verdad. Sí hay tanto simulación como complicidad. No olvidemos que el presunto responsable de estos delitos es una persona que tenía órdenes de aprehensión desde el año 2018. ¿Y de quién es la responsabilidad de la cumplimentación de las órdenes de aprehensión? Es decir, detener a estas personas y llevarlas ante un juez, pues es precisamente de la Guardia Nacional, es precisamente responsabilidad de una dependencia que está bajo el mando, el control del propio presidente a través de la Secretaría de Seguridad. Entonces, definitivamente lo hay. Hemos visto también en los medios otros casos en donde se generan estas órdenes de aprehensión simple y sencillamente para llevar a los imputados a la justicia y no hay las posibilidades, no obstante que se presume un despliegue de una Guardia Nacional que ha cumplido 3 años, al parecer más bien como una decanía, como una simple vigilante de los caminos, pero que no va más allá en cuanto a sus tareas profundas de seguridad, profundas de prevención, importantes y fundamentales de investigación del delito. Todas estas tareas están colapsadas, están abandonadas. También de manera simultánea la violencia que vemos generalizada en el país, maestro Lara, los medios internacionales cada vez ponen un ojo más crítico justamente sobre la violencia. Insisto en la pregunta porque me parece que nuestro trabajo debe ser buscar un punto límite. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Vamos a llegar, no sé, ¿a dónde? Bueno, los senadores están pidiendo una revisión profunda de la estrategia de seguridad. De hecho, el propio senador de Morena, el senador Ricardo Monreal, ha dicho que el Senado ya va a tomar cartas en el asunto. La senadora Lili Telles, por ejemplo, solicitó la presencia del presidente en el Senado. Me parece que es urgente que se retomen todas las posibilidades del control político, del control parlamentario, del control administrativo, porque estamos precisamente ante una irresponsabilidad total. Los ciudadanos estamos, al parecer, solos en esta circunstancia y el crimen pues ha entendido según su conveniencia, ¿verdad? Este mensaje que nos cansamos de reiterar que es absurdo, que es poco significativo, de abrazos, no balazos, pero ya existe un clamor nacional, no solamente de opositores, que podría entenderse, sino incluso de sacerdotes, de académicos, de especialistas, de observadores internacionales, de que esto es una sinrazón y de que cada vez la situación se deteriora más. Ahora, parece que no va a haber ningún cambio en la política del presidente si tomamos en consideración que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no hizo ningún cambio a su estrategia, a pesar de aquella marcha multitudinaria, la Marcha Blanca, a pesar de presiones de todas partes del mundo, del país, etcétera. ¿Por qué esta actitud, esta cerrazón? Bueno, Ricardo, quienes conocemos la forma de ser del presidente desde hace muchos años, pues sabemos que así es de obstinado, que así incluso es de antidemocrático, porque eso es una actitud antidemocrática, es decir, no me estoy equivocando, estamos haciendo las cosas bien, independientemente de que la realidad lo haya desmentido una y otra vez. Lo que debería pasar en cualquier sistema político, democrático, sea presidencial, sea parlamentario, es abrir un diálogo, escuchar expertos, abrirse a otros diagnósticos. Quizás algún especialista tenga una buena idea que pueda ayudar a disminuir la violencia en algún lugar del país o para la atención a las víctimas o para reducir cierta incidencia de delitos. Bueno, para el presidente ninguna idea es bienvenida. Todo lo que se pueda pensar por parte de la academia, la ciencia, los expertos, los analistas, los líderes sociales, los líderes religiosos, sale sobrando. Aquí solamente hay una verdad y es su verdad. Ricardo, quienes lo conocemos desde jefe de gobierno, sabemos que así ha operado, no está engañando a nadie y las consecuencias no se dejan esperar. En un minuto, el maestro Jorge Lara, ¿el Estado mexicano tiene instrumentos para hacer que cambie el presidente? Los tiene debilitados por el propio presidente, por los propios aliados políticos del presidente, especialmente los legisladores, diputados y senadores de Morena,
se han autosaboteado en su misión fundamental de ejercer equilibrio de poderes, y lo que todos como ciudadanos tenemos que presionar es que se reactiven los controles democráticos y que se meta en orden al presidente, que no puede mandarse solo.